Yo quiero empezar dando las gracias precisamente a Teresa, a Euromain y a Miriam Clark por el honor, extraordinario honor, que me hacen al concederme hoy estar aquí con estos estupendos compañeros y colegas para hablar de cosas tan apasionantes como son la ciencia y la política al mismo tiempo. Esta sesión de esta tarde culmina un ciclo que hemos desarrollado en Barcelona a partir de toda la iniciativa que está teniendo el CLAC, del cual os ha hablado ya Miriam, y que ha contado con intelectuales importantes españoles que nos han hablado de cosas tan interesantes como la razón y la emoción en la literatura, en el arte e incluso en el amor. La sesión previa la hicimos relativa al amor. Pero hoy vamos a una cosa que nos afecta a todos de lleno. Quizá no tanto como el amor, pero casi, que es la política. Queremos aquí, en esta sesión de hoy, hablar de cómo la emoción y la razón intervienen en el mundo de la política y especialmente en las decisiones que toman los políticos. Nos gustaría mucho saber si esas decisiones que toman los políticos y que repercuten extraordinariamente en la vida de las personas, en la vida de los ciudadanos, están, digamos, condicionadas por factores emocionales o por factores racionales, o por ambos a la vez. ¿Es posible separar emoción y razón? Antes de dar el paso a estos dos distinguidos colegas que nos van a hablar aquí esta tarde de ese tema, emoción y razón en política, yo quisiera hacer unas brevísimas puntualizaciones científicas sobre la emoción y la razón, que creo que nos pueden ayudar un poco a entender la dialéctica que después se genere en el debate. Bien, miren, unas breves puntualizaciones. Científicamente hablando, emoción y sentimientos no son la misma cosa. Las emociones son algo que pasa en el cuerpo, en el interior del cuerpo. Son una revolución fisiológica que ocurre en nuestro organismo. Cuando estamos emocionados, se altera nuestro sistema nervioso autónomo y cambia la frecuencia respiratoria, cambia la frecuencia cardíaca, va más sangre a la musculatura esquelética, se segregan hormonas bien conocidas por todos ustedes como la adrenalina o el cortisol y adoptamos posturas determinadas que se corresponden con cada tipo de emoción. La que ustedes tienen ahí en la pantalla no tiene ninguna intención pornográfica, simplemente trata de demostrar a golpe de vista que la emoción es básicamente, cualquier emoción es básicamente una revolución interior, una revolución de las vísceras. Esa revolución la origina el cerebro y la origina cuando nos enfrentamos a alguna situación, a algún estímulo externo que nos impresiona porque es importante para nosotros por una u otra razón. El cerebro hace que se descargue la respuesta emocional, esa revolución interna que es sobre todo una revolución de vísceras. Y bien, el mismo cerebro que origina esa revolución interior en nuestro organismo es una audiencia cautiva y permanente de lo que está pasando en el organismo. Y por tanto el mismo cerebro se entera de que el organismo está revolucionado cuando estamos emocionados. ¿Y cómo se entera? De una forma muy especial, que es la percepción del sentimiento. Cuando sentimos miedo, cuando sentimos alegría, cuando sentimos tristeza, cuando sentimos orgullo, cuando sentimos envidia, cuando sentimos cualquier tipo de sentimiento, lo que estamos teniendo es una percepción consciente de algo inconsciente que está pasando en el interior de nuestro organismo. Y fijaros, no hemos tenido la suerte, bueno, tenemos muy distinguidos huéspedes hoy aquí, pero habíamos pensado originalmente, como algunos de vosotros sabéis, en tener aquí al profesor Damasio. Como no está él, yo os voy a explicar una magnífica metáfora que él suele utilizar para distinguir emoción de sentimiento. Damasio piensa que la emoción es como una banda de música que hay en el interior de nuestro cuerpo. Y cada una de nuestras vísceras es un músico. Y esa banda de música, en cada momento, puede tocar diferentes melodías. Y el cerebro, la mente, perciben cada diferente melodía como un diferente sentimiento.
Es importante tener esto en cuenta. Los sentimientos son algo realmente que tienen una extraordinaria fuerza fisiológica, que si no están potenciados por esa revolución interior que ocurre en nuestro cuerpo, no tienen nunca la viveza y la fuerza que llegan a tener cuando de verdad estamos sintiendo algo como verdadero amor, verdadera tristeza, verdadera envidia, verdadero orgullo, etcétera. Cualquiera de las múltiples emociones y sentimientos que somos capaces de tener los humanos. Pero miren ustedes, emoción y razón en el cerebro es muy difícil separarlos, porque hay estructuras cerebrales como la amígdala y el llamado sistema límbico, partes del cerebro que controlan todo lo relacionado con las emociones, y estructuras como la corteza prefrontal, la parte más evolucionada del cerebro humano, que controlan la razón, los razonamientos, los pensamientos, la toma de decisiones. Pero no crean ustedes que esas dos partes del cerebro son independientes. No, están muy interrelacionadas. El cerebro humano se ha constituido a lo largo de 500 millones de años de historia evolutiva. Eso lo saben muy bien los antropólogos. Pues bien, en esos 500 millones de años han evolucionado primero la emoción, hace por lo menos 200 millones de años, 220 millones de años, cuando aparecieron los primeros mamíferos, empezó ya a aparecer el sistema emocional, esas respuestas emocionales de las que estoy hablando. La razón llegó más tarde, en los primates, hace aproximadamente unos 55, 60, 65 millones de años. La razón es algo más nuevo. La emoción es algo más antiguo, en cierto modo es más fuerte, porque tiene mucho más arraigo histórico en el cerebro de los animales y particularmente en el cerebro humano, en el cerebro de las personas. La emoción fue establecida por la selección natural como un procedimiento, como una descarga rápida, automática, casi inconsciente, para protegernos, para energizar nuestro organismo en situaciones en que necesitábamos defendernos, huir o intentar capturar alguna cosa de conveniencia. Por tanto, la selección natural creó la emoción de tal manera que hoy incluso esa ventaja de responder rápidamente ante una situación de peligro nos produce problemas en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando ante cualquier insinuación que nos hace un compañero, un familiar o un amigo, la sentimos como una agresión y reaccionamos sin querer automáticamente con cierta violencia, con cierta agresividad. Después muchas veces nos tenemos que arrepentir y si fuéramos capaces pedir perdón. La razón nos permite regular las emociones. La razón nos permite regularlas, nos permite, si le damos tiempo, porque ese es el gran problema de la razón, que necesita tiempo para funcionar. No es tan rápida como las emociones, pero si le damos tiempo tendría que servir para frenar nuestras respuestas emocionales. Quizá no para frenar nuestros sentimientos. Cuando estamos muy enfadados porque algo realmente nos ha hecho enfadar, es muy difícil controlar el sentimiento. Yo diría que imposible en muchas situaciones. Pero lo que sí es posible controlar es nuestra respuesta sentimental. Uno puede estar muy enfadado con alguien y no ser capaz de evitar ese enfado, pero sí puede ser capaz de evitar el reaccionar con violencia, en agredir, en ofender a la persona que te ha enfadado. Eso sí que está bajo nuestro posible control. Si aprendemos a controlar nuestras emociones, realmente podemos evitar muchas respuestas emocionales, aunque no muchos de nuestros sentimientos. Razón y emoción son complementarias. Hay partes de nuestro cerebro que están conectando la amígdala y el sistema límbico emocional con la corteza prefrontal racional. Se necesitan. Son dos partes de nuestro cerebro que trabajan conjuntamente. Mirad, la razón sin emociones sería algo así como un gran estratega militar. Imaginen ustedes a Alejandro Magno, capaz de concebir la forma lógica de conquistar un territorio, pero ¿qué podría hacer Alejandro Magno, por muy buenas ideas que tuviera sobre cómo conquistar un territorio, si no dispusiera de un potente ejército para hacerlo? Pues eso es lo que le ocurriría a la razón si no tuviera emociones.
Con la razón desplegamos emociones que son las que nos dan la fuerza para actuar muchas veces. Quien no le gusta el ejemplo anterior, por ser pacifista, imaginen ustedes algún gran entrenador de fútbol, como Zidane o como Guardiola. No me podía dejar a Guardiola fuera. ¿Qué podían hacer estos dos grandes entrenadores sin magníficos jugadores como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Muy poca cosa, por muy inteligentes que fueran. Pues miren ustedes, a la razón sin emociones le pasaría lo mismo. Pero miren, la emoción sola, sin la razón, sería como un potentísimo, podría ser como un potentísimo coche sin frenos. Y un coche sin frenos está abocado a la destrucción. Por tanto, a la emoción también le viene muy bien tener siempre a su disposición la razón para controlar todos aquellos impulsos que pueden conducirnos a un comportamiento del que más tarde nos tenemos que arrepentir. En definitiva, queridos amigos, lo que yo quería deciros es que la neurobiología hoy día demuestra que razón y emoción están muy ancladas en el cerebro, que son cosas complementarias, que se necesitan, que cada una de ellas es mucho menos poderosa por separado que si puede contar con la otra. Razón y emoción trabajan conjuntamente en el cerebro humano. Si quedaran desconectadas por alguna razón, puede que alguno de ustedes conozca el famoso caso de Phineas Gage, que tuvo una lesión cerebral, un accidente de trabajo que interrumpió la conexión entre las áreas emocionales y racionales del cerebro. Quedó convertido en un individuo puramente emocional. Si se desconectaran, lo más antiguo prevalece. La emoción tiene una extraordinaria fuerza. Cuando la razón no funciona, y muchas veces no funciona porque no le damos tiempo, es la emoción la que manda en nuestras vidas. Y hoy aquí nos estamos preguntando si eso le pasa a los políticos, si se dan o no se dan tiempo antes de tomar sus decisiones, si muchas veces somos o no somos víctimas de decisiones de los políticos que no han tenido en cuenta toda la capacidad racional posible, los elementos racionales posibles para controlar posibles respuestas emocionales. Esa es, por tanto, una gran pregunta que yo quiero hacerle a nuestros dos especiales invitados hoy aquí. Si las decisiones que toman nuestros políticos son decisiones racionales, basadas fundamentalmente en la razón, o son decisiones emocionales que no han tenido en cuenta muchas veces por prejuicios o por muchos factores relativos a las relaciones humanas, han sido, digamos, decisiones que no han tenido ningún tipo de freno racional por estar provocadas por prejuicios o por situaciones, digamos, en las que las personas se han visto especialmente comprometidas. Yo creo que los temas que van a trabajar aquí hoy nuestros dos principales ponentes, a los que tengo el honor de presentar, son temas que tienen mucho que ver con lo que les estoy diciendo. Siguiente diapositiva, por favor. Adelante. Vean ustedes, la emoción la dispara el cerebro. Es esa revolución interior en el cuerpo. Siguiente diapositiva. El sentimiento es la percepción por el propio cerebro de todo eso que está pasando en el interior del organismo. Cuando estamos tomando decisiones, están conjugándose estos dos elementos fisiológicos entre nuestro cerebro y el resto de nuestro cuerpo. Una más, por favor. Y aquí vemos, en una espléndida fotografía derivada de la técnica de la resonancia magnética funcional, cómo en el cerebro humano hay partes, ahí ven ustedes, abajo en el centro, la amígdala, relacionadas con la emoción, arriba a la izquierda el cerebro prefrontal relacionado con nuestra capacidad de razonar y de modular nuestras respuestas emocionales pensando, y en la parte anterior, más baja de la imagen, pueden ver ustedes una zona conocida como cerebro ventrolateral y orbitofrontal, que son estructuras del cerebro encargadas de poner en comunicación la emoción con la razón. Son las estructuras que hacen que nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, puedan evocar emociones. Y son las estructuras que hacen que nuestras emociones también puedan influir en las decisiones que tomamos. Y eso puede tener consecuencias positivas o consecuencias negativas.
esa interacción permanente, extraordinaria, neurobiológica, psicológica, funcional, entre nuestro cerebro emocional y racional, forma parte de nuestras vidas, de la vida de cada uno de nosotros, de nuestras relaciones humanas y especialmente de las relaciones entre los políticos y las tomas de decisiones que tanto efecto pueden tener en los ciudadanos.